Entonces estamos en Enfoque de los Sábados, evaluación de la educación y los anuncios en el discurso presidencial. Tenemos la presencia del doctor e historiador Manuel Burga, el rector de la Universidad Mayor de San Marcos, que ha hecho un trabajo, como ya hemos tenido ocasión de comentar, lo que hemos entrevistado, de la colección del pensamiento educativo peruano publicado por la Derrama Magisterial, un trabajo realmente importante. El doctor Hugo Díaz, presidente del Consejo Nacional, especialista en planificación y gestión educativa, autor también de investigaciones y un reciente libro, Nuevas tendencias y desafíos de la gestión escolar, término central en este momento. El pedagogo Paul Neira, integrante del Comité de CADE por la Educación y director ejecutivo del Instituto Apoyo, del Grupo Apoyo, que también ha tenido algunas aproximaciones e importantes contribuciones en materia de enseñanza. Por teléfono vamos a hablar con Leonor Romero, directora de Fe y Alegría, directora general encargada de Fe y Alegría, que agrupa 80 colegios a nivel nacional, y finalmente estará con nosotros también el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Señores, muchas gracias y muy amables por estar con nosotros. La primera cuestión que le quiero plantear a Manuel Burga es justamente eso, es decir, en realidad hemos hablado muchas veces en el Perú de reformas educativas o de grandes emprendimientos, reclamando sustantivamente que esa no es una idea propia del régimen que lanza las ideas, sino fundamentalmente de un transcurrir histórico por un lado y de una necesidad en la que se supone que todas las fuerzas políticas convergen. ¿Estamos hoy en una situación especial o privilegiada en relación con otras épocas? Diría importante, como otras coyunturas históricas en lo que es el proceso educativo en el Perú. Yo diría, y aquí Hugo y Paul seguramente lo conocen, que hay tres grandes momentos en el siglo XX. La época alrededor de la presencia de José Antonio Encinas y la Escuela Nueva y la pedagogía de Dewey, que crea un proceso de nacionalizar la educación peruana, ¿no? De mirar a su interior. Y luego la gran reforma de los años 70, ¿no? Tan conocida, tan criticada, tan polémica, pero que fue el divorcio en aquarium del proceso de la educación en el siglo XX. Y yo diría de que ahora una situación bastante similar, importante, por su profundidad. Hay una decisión de inversión, hay una decisión de transformar esta misión fundamental de la educación, que es la creación de seres humanos, la parte ontológica de la educación, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? Y me parece que ahora la propuesta educativa es, además de la inversión, además de las reformas, además de la infraestructura y de los aprendizajes que están ahora empujándose, hay un interés por formar un nuevo tipo de ciudadanía en el país a través de la educación, no considerando mejor a los maestros. Y no necesariamente las fuerzas políticas la visualizan así. No creo que la puedan visualizar cuando hay organismos técnicos que han estado pensando, como el Consejo Nacional de el Ministerio, ¿no? Donde hay investigaciones, sectores privados, ¿no? Que también y hay esta colección que nos da una mirada de largo plazo. Entonces, mirada dentro de largo plazo, tengo la impresión, como lo he compartido con otros, de que vivimos un momento importante dentro del proceso educativo peruano. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle ahora a la pedagoga Paul Neira el otro ángulo del asunto. Es decir, para un emprendimiento de esta naturaleza, ¿estamos lo suficientemente maduros como para entender de que tiene que haber una confluencia sector público-privado? El doctor Burga ha mencionado todos los esfuerzos anteriores, y quizá habría que añadir aquí el esfuerzo que hizo Odría, que se trató de una dictadura y sin embargo tuvo una participación notable en ambas cosas, favorecer a la educación secundaria con locales, etcétera, y además auspiciar el impulso privado. Siempre se hará la crítica de decir, bueno, es que lo que pasa es que el sector privado tiene intereses económicos, ¿no es cierto? Y hemos vivido hace muy poco todos los días en Chile al respecto.
cuál es el progreso que está ocurriendo en el Perú. Hay avances, seguramente también puntos críticos, pero sin duda, por el caso del emprendimiento de Fe y Alegría y otros ejemplos, apoyo por lo mismo, estamos ante una situación también particularmente rica, muy interesante. Cuéntanos un poco, a ver, desde su perspectiva. Sí, la presencia de la educación privada en el país no tiene pocos años. Digamos, lo que sí es que hemos experimentado un crecimiento bastante grande en la última década, en que se ha ampliado, digamos, la oferta educativa, y hacia finales del último quinquenio, digamos, lo que ha pasado es que el porcentaje de atención de la educación privada en el país ha ido aumentando a llegar a alrededor del 25-20% de la atención privada de todo el 100% de la matrícula de educación básica regular en el país. Si miramos en Lima, esta cifra sube casi al 48-49%, es decir, la mitad de los estudiantes en Lima están atendiendo a escuelas privadas. Eso es un fenómeno particularmente especial, digamos, y en el mundo bastante sine qua non, digamos, ¿no? Es una situación bastante especial. Que no necesariamente es defectivo, ¿no? Así es. Si esto hubiera sido antes, hubiéramos dicho, la educación privada, el comercialismo que está ganando, ¿no? Ahora, dentro de ese gran grupo, porque la educación privada, así como la educación pública, tiene distintos niveles de heterogeneidad, o sea, no es igual, digamos, en todos los casos. Entonces tenemos como bolsones, y dentro de esos grupos, digamos, creo que hay que plantear ciertos bemoles y ciertas situaciones bastante particulares. Por ejemplo, el caso de colegios como PAMER, como los colegios Innova, como los colegios Future School que están apareciendo, y otros emprendimientos que hay más asociacionismo alrededor de una propuesta tanto de infraestructura como de calidad de educación, que son encomiables y que podrían mostrarnos un derrotero particular en los próximos años. ¿Por qué? Porque luego del decreto que se da durante el primer gobierno de Fujimori, donde se permite la inversión privada en la educación, cosa que antes no existía, digamos que cualquier persona podría invertir en educación, el primer crecimiento que se da es bastante desordenado. Cualquiera podría poner un colegio. Hay esta anécdota que cuenta Carlos Ruiz Pastor, que habló con una persona que decía que tener un colegio le daba más dinero que un chifa, que lo contó en el CADE del año pasado. Y entonces hay una primera etapa de este crecimiento que se da esta cuestión desordenada, y ahí creo que estamos entrando en una etapa en la cual la calidad es la que tiene que marcar esta cuestión, y no se puede dejar al mercado simplemente la regulación de la calidad, digamos, sino que tiene que haber un esfuerzo por parte del privado de generar espacios donde la calidad sea la nota característica diferenciadora. Entonces, por eso es que desde mi análisis creo de que estos grupos de colegios que mencionaba hace unos instantes son como una segunda etapa en este proceso que hay que mirar muy de cerca, y el Estado aquí tiene que tener un rol rector, digamos, de revisión y supervisión, que no es menor, y que es un reto más que tiene el Ministerio de Educación para poder enfrentar este crecimiento, ¿no? Bueno, debate que efectivamente está presente ahora en las circunstancias justamente de la reforma universitaria. Así es. Donde efectivamente que se debe entender por regulación de la calidad, que significa la intervención, supervisión del Estado. Y allí volvemos a las épocas de la historia que también siempre, cuando se ha querido hacer la reforma educativa, se ha dicho fundamentalmente que padece de rigidez y autoritarismo, porque claro, viene de arriba, no ha estado acompañada, quizá esa sea la diferencia hoy día, con movimientos que vengan de abajo, innovativos y con participación, y mucho más especialistas, que de hecho también se han multiplicado. No sé si sea esto correcto, Hugo Díaz, pero tú conoces muy bien todo esto y lo has venido estudiando con gran dedicación. Hemos evolucionado al punto de que podemos tener esperanza de que ahora sí vamos a manejar toda la reforma del sistema inteligentemente y con la prudencia necesaria, porque estos no son milagros de un día para otro, ¿verdad? Ya el tema universitario, para muchos, entre los que yo me cuento, aparece un poco como que es un improntus que va a crear situaciones difíciles también en el sector privado y sobre todo en primaria y secundaria. A ver, ¿cuál es la evaluación?
Bueno, yo creo que el momento que estamos viviendo es un momento bastante propicio. Por un lado, porque nunca antes educación había tenido tantos recursos financieros como los tiene ahora para poder hacer Los tuvo con Rodríguez, digamos, ¿no? que hizo la revolución. Exacto, ¿no? Después de eso ya no ha habido otro momento importante, ¿no? Indudablemente que el desafío en materia financiera está para el próximo año no solo gastar los 4.000 millones de incrementos, sino recordar de que el año pasado devolvimos casi 2.800 millones. Es la paradoja que todo el mundo ha comentado. ¿No? Entonces, el desafío para el próximo año no son 4.000, sino son casi 7.000 millones de mayor gasto que hay que hacer respecto del gasto actual. No hay ministro entonces que se pueda comparar con cualquier otro anterior. No. El bolsillo más ancho. Exacto, ¿no? Y creo que, digamos, una opción de solución a eso es tener objetivos muy claros respecto a lo que se quiere hacer. Y en ese sentido, la impresión que tengo es que Jaime Saavedra sí está tratando de configurar una política integral que trata de llegar con fórmulas creativas y que tienen respaldo de la experiencia internacional, ¿no? De que estas cosas podrían funcionar, ¿no? Por ejemplo, cuando él habla de los bonos que se van a dar a escuelas que tienen el mejor rendimiento, pues hay experiencia ya internacional al respecto. Por ejemplo, en Nueva York las escuelas reciben un plus presupuestario justamente por su alto rendimiento, por tener buenos desempeños de gestión. Ese plus presupuestal, un 70% puede ser destinado a aumentar remuneraciones para los profesores. Entonces ahí lo que se va generando es un mecanismo de sana competencia entre las escuelas, porque todos los años las escuelas quisieran participar de ese plus presupuestal. Y cuando una escuela deja de recibir el plus, entonces ya los maestros de la escuela empiezan a identificar qué profesor ha sido el causante de que no se recibe. Y los padres de familia. Y los padres de familia. Y entonces ya la escuela poco a poco va aumentando su nivel de eficiencia. O sea, es necesario un sistema por el cual en verdad uno de cuando en cuando inyecte recursos y felicite iniciativas que sean creativas y que salgan del letargo terrible que la burocracia y las malas costumbres han generado en la educación peruana, ¿verdad? Así es, ¿no? Y creo que la otra medida muy creativa es estas alianzas, justamente de lo que se comentaba, las alianzas público-privadas. Indudablemente que no hay que caer en el error que tuvo Chile de masificar un sistema de la noche a la mañana e introducir pues alianzas con empresas que no necesariamente eran las recomendadas, ¿no? Pero el caso colombiano es un caso interesante que creo que no se ha divulgado mucho aquí. No se ha divulgado, es muy gradual, es muy selectivo. No, sobre eso vamos a conversar. Eso es importante. Raúl, este tema que has mencionado dos veces, veo por dónde van tus simpatías. ¿Podría? Claro. Ninguna, porque yo he sido antiodriguista a muerte. Y el ministerio de Juan Mendoza Rodríguez, el coronel Mendoza Rodríguez, se creó en... Pero acuérdate que los profesores que él jaló, pero todo su trabajo, era gente que había trabajado en el Leoncio Prado, donde está Gustavo Posmus, en fin, gente muy letrada. ¿Cómo se llamaba el matemático famoso también? Que fue el que llevó adelante gran parte de la reforma educativa. Bueno, fue una reforma de cemento, concreto y fierro por las grandes unidades escolares, pero también llamó a Walter Peñalosa, que estaba en Puerto Rico y creó la Escuela Nacional de Educación La Cantuta, que fue verdaderamente un proyecto de un magisterio, un maestro nuevo, ¿no? Muy entrenado en lo que es la profesión de un educador. Entonces, ese fue un momento importante donde hubo inversión, donde hubo infraestructura y también forma institucional de la educación, ¿no? Se fortalecieron las facultades de educación. En San Marcos nació la Facultad de Educación
con su primer decano, Pedro Dulanto. Bueno, hay un cambio. Yo pienso que ahora hay un cambio donde la infraestructura se quiere equilibrar con los aprendizajes y con un nuevo tipo de gestión. Es la gestión. Yo solo quisiera que hay una cosa que... Vamos a hacer una pausa, desgraciadamente el tiempo nos gana, pero vamos a seguir. Entonces, en este análisis le corté a Paul Neira su intervención. A ver. Sí, yo con lo que acaba de decir Manuel, yo concuerdo. Sin embargo, a mí hay una cosa que me preocupa, que si bien efectivamente hay un equilibrio entre una mejora en infraestructura, que teníamos un descalce de 20 años más o menos de no inversión en infraestructura, y hay un tema de gestión muy fuerte y del cambio institucional dentro de la estructura de gobernanza del sistema educativo que necesita cambiar. Sin embargo, a mí me preocupa el tema de formación de profesores. Si bien se ha hablado en el discurso presidencial de una política de formación docente, la verdad es que un docente para formarse necesita 4 años o 5 años, bajo una lógica distinta. Y entonces tenemos que esperar 5 años para tener una nueva camada de docentes, siendo de que la cantidad de docentes que postulan, o sea, el stock de docentes, de personas que postulan a la formación docente, tiene cada vez menores capacidades, menor capital humano, menor capital social, menor capital cultural. Y esto ha venido siendo un proceso de deterioramiento, digamos, en los últimos 30 años. Sí, yo quiero hacerle recordar allí un poco también, volviendo a la historia, que en realidad en el Perú se podía ser profesor con otros títulos. Así es. Y ahí yo estudié en el Colegio Guadalupe. Los profesores que yo tuve fueron absolutamente excepcionales, tanto los pedagogos como personajes, pues historiadores, en fin. Augusto Salazar ha sido profesor, ¿no? Leopoldo Quiapo. Bueno, sí. Entonces, esa situación sí es sí puede ser un problema y un obstáculo muy grande. ¿Y por qué? ¿Por qué no abrir? Entonces, de hecho, hay una norma que permite para la secundaria de que profesores de cualquier profesión, para el área técnica, pero hay que abrir eso de ahí, porque además, si tú te fijas en este momento histórico que estamos pasando, las escuelas y estos sistemas nuevos de asociación público-privada, donde efectivamente hay mayor inversión en educación, hay esta búsqueda por mejor calidad, se puede quedar corto el discurso si es que no tienen un tubo que les permita alimentar de profesores de buena calidad. Entonces ahí tenemos nosotros una piedra en el zapato que puede ser muy compleja para el país, privados, sino también para el sector público, para poder asegurar estos procesos de enseñanza que mencionaba Manuel y Hugo, de inversión. Claro, tú puedes tener 7.000 millones de soles para invertir, pero si tienes las personas para poder gestionar ese dinero y para poder ejecutar ese cambio que se ha pensado en los salones de clase, entonces tienes una situación compleja. Entonces ahí hay un tema que tiene que ser de discusión y que de hecho tiene que ver con el tema del capital humano y la posibilidad de desarrollo de un país como el nuestro, que necesita seguir creciendo para que haya más inclusión y haya menos desigualdad, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, volvamos entonces ahora, Hugo, a lo que tú empezaste y hemos estado todos dando de vueltas. Es decir, el anuncio del mensaje presidencial decía que había 4 focalizaciones, 4 aspectos. El primero era justamente el económico, que ya lo he mencionado, y que aquí se da la casualidad de que se puede gastar, pero hay que saber gastar, ¿no es cierto? Eso ya es de por sí complicado, pero confiemos en que el sistema pueda permeabilizar esta posibilidad de gasto. Lo segundo lo acaba de señalar por mí, es decir, la formación magisterial, o en todo caso, la manera de reciclar a los maestros, que también, a los maestros que son mucho más que solamente los pedagogos, es decir, cualquiera potencialmente es maestro. Yo recuerdo, por ejemplo, experiencias interesantísimas en México, en que en las comunidades campesinas y rurales, los profesores eran profesor de guitarra, profesor de baile, eran los propios padres de familia, ¿no es cierto?, de carpintería, etcétera. Sobre todo a los efectos de tener una mayor vivacidad e implicación de la escuela con el sector social, con los padres de familia.
o estoy soñando? No sé si eso es factible, como es gestión en buena medida. Exacto. Y creo que hay que ser bastante realista en conocer un poco la composición del magisterio. Definitivamente hay áreas de formación en las que sobran maestros, pero hay otras en donde está faltando mucho maestro, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es educación bilingüe intercultural, lo que es educación inicial, lo que es educación técnico-productiva. Este anuncio del inglés, por ejemplo, es otro de los temas muy deficitarios en la formación. Que ha generado polémica, eso también lo vamos a generar polémica, ¿no? Pero ahí hay que recurrir pues justamente a las fórmulas que ya en otros países se han venido dando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de inglés es un caso interesante el chileno, ¿no? En Chile, que tiene mucho más tradición la enseñanza de un idioma extranjero que Perú. Ahí lo que se hizo, en primer lugar, fueron convenios con las universidades para formar rápidamente profesores en el idioma. En segundo lugar, hay más o menos entre 500 y 1000 profesores que se van a países anglosajones a perfeccionarse metodológicamente. ¿Aquí se enseñaba inglés? Claro, se perdió, ¿no es cierto? En tercer lugar, se ha invitado a residentes anglosajones jubilados que viven en Chile para incorporarse al sistema educativo y enseñar el idioma, ¿no? Aprovechar la infraestructura de instituciones tipo peruano norteamericano, idiomas, ¿no? Todas esas medidas llevan a lo que justamente comentabas, ¿no? De que hay que flexibilizar esta noción por la cual solo el profesor que ha estudiado la carrera docente pues puede enseñar, ¿no? Quizás eso juega para el caso de la educación primaria, pero en la secundaria, en la educación superior tecnológica, pues definitivamente en la mayor expansión, una apertura. Vamos a hacer una pausa, 9:29, y luego vamos a escuchar a la doctora Leonor Romero, directora de Fe y Alegría. Y 33, vamos a escuchar ahora, como señalábamos, a la especialista de Fe y Alegría, la directora Leonor Romero. Muy buenos días, Leonor, un gusto saludarla. Muy buenos días para todos los organizadores de RPP y también para todos ahora en la hora de los sábados, amigos de Fe y Alegría, el señor Hugo Díaz, Paul Neira, Manuel Burga también. Creo que es importante poder compartir nuestra opinión desde la realidad de Fe y Alegría. Bueno, cuéntanos estaba un poco. pensando, si les parece a ustedes bien, poder centrarlo como en dos aspectos. ¿Ya? Y después también puedo relacionar en el aspecto de gestión. Y también creo que ha dicho Hugo Díaz algunas cosas que me parecen fundamentales, que le estaba escuchando. Lo importante es completar el mapeo sobre la realidad educativa. O sea, cuál es cantidad de escuelas, cantidad de maestros, qué plazas se necesitan, sobre todo en las zonas rurales, y qué plazas en educación bilingüe. Creo que eso es importante para contar con una línea base que después nos sirva para seguir actualizando y seguir después proponiendo nuevas alternativas de mejora. Sí. Otro aspecto que me parecería importante en relación con la gestión es cómo ir avanzando hacia una organización más desconcentrada y más desburocratizada, tal como se ha propuesto en el discurso. Pero aquí yo añadiría, desde la experiencia de educadora, responsable del equipo de formación y desde la misma dirección de Fe y Alegría, algunos aspectos que los que me han antecedido han expresado también, que es importante la formación de maestros, o sea, cómo desarrollar el capital humano. Yo añadiría algún aspecto, por ejemplo, lo importante que los maestros desarrollen mayores capacidades, tanto cognitivas como capacidades para saber enseñar, saber ayudar a los chicos a que se apropien y apliquen los conocimientos, no solamente
a transmitir conocimientos, que eso ya está fuera de moda, pero todavía tenemos miles de maestros que lo único que hacen todavía es una educación bancaria. Luego otra cosa que es muy específica de Fe, Alegría y es fundamental para todos los maestros, consideramos nosotros, fortalecer todo lo que es la vocación del educador, fortalecer la mística, la identificación con la propuesta del Ministerio de Educación, con la propuesta de la escuela donde está desempeñando su trabajo. Creo que esto es importante. Sin mística no hay mejoras, porque puedes saber mucho, saber enseñar, pero si no tienes ese deseo de dar lo mejor de ti mismo, no tienes esa fuerza interior, esa motivación para ayudar a los otros a crecer, a desarrollar plenamente, no vas a lograr mejores aprendizajes, mayor desarrollo integral, estoy refiriendo. Otro aspecto que para nosotros es fundamental en este aspecto es el acompañamiento a los directivos desde las UGELes o las entidades intermedias, ¿no? Pero no a veces que como se ha realizado sin generar un vínculo cercano con los directivos, para que ellos se sientan que están al lado de ellos para ayudarles, para apoyarles. Y esto que pueda tener como 3 funciones importantes: desde un monitoreo para recoger información de esas fortalezas para seguir reforzándoles, esas debilidades para ayudarles a superar, desde la asesoría, que sería el segundo proceso, y luego un seguimiento que también es importante, porque sin el seguimiento para ver por dónde va mejorando o de las debilidades y cómo la está reintegrando, creo que eso también es fundamental. Y yo añadiría en esta parte de la gestión otro punto importante: cómo ayudar a que toda nuestra sociedad peruana valorara y reconociera más la importancia, el valor de la vocación del educador. Creo que esto en gobiernos pasados se ha desvalorizado y eso ha hecho mucho mal a todo el magisterio. Entonces, un aspecto importante que se pueda, en lo que está haciendo, por ejemplo, CINEAS, FONDEP, es importante la difusión de buenas prácticas, de esas acciones heroicas que están haciendo muchos maestros y que el mismo ministerio lo está promoviendo desde distintos espacios también. Muy bien. Creo que es importante que podamos descubrir todos los peruanos y peruanas que la educación es responsabilidad de todos, no solamente del ministerio, que es el primero, el responsable, ¿no? Sobre todo de toda la educación pública. Pero también es responsabilidad de los padres, de los niños, de los maestros especialmente, ¿no? Muchas Quisiera gracias. retomar un poco. Muchas gracias, Leonor Romero. La verdad que el tiempo nos va ganando, pero yo creo que sus alcances son fundamentales, muy amable. Hay un tema que hemos estado tocando y es el que se refiere justamente a propósito del inglés, que curiosamente Hugo Díaz mencionó eso y justamente también habló de la educación intercultural bilingüe. Este es un dilema que se ha planteado en casi todos los países, ¿no es cierto? Internacionalización, universalización frente a identidad. Y bien sabemos que en realidad para tener una apertura al mundo, lo decía Vallejo, digamos, para entrar al mundo hay que ser profundamente nacional, ¿no es cierto? Esa combinación la han planteado todos los educadores mexicanos, en fin, ¿no? Ser provechosamente nacionales para ser provechosamente universales. ¿Cómo compatibilizar esto? En este momento ese es un desafío que la escuela anteriormente casi no tenía. A ver, Manuel. Creo que esta propuesta de la educación intercultural bilingüe ahora, en este momento, es como la situación actual de un largo proceso que empezó como el reconocimiento del Perú como un país diverso, siguió con el orgullo de ser un país diverso, y ahora en el Perú como nación, como colectividad, estamos en la etapa en que necesitamos que esas diversidades dialoguen. Entonces necesitamos una educación intercultural, bilingüe, mejor. Y la educación intercultural bilingüe eso es verdaderamente en este momento la propuesta más novedosa llevada a cabo por el Estado, por una oficina especial del Ministerio de Educación,
para crear en los maestros, en los contextos diglósicos o bilingües, una actitud diferente. Poder comunicarse con ellos en sus lenguas originarias y poder no solamente comunicarte en sus lenguas originarias, sino revalorizar todo lo que esos niños y esos padres que están detrás de ellos traen como parte de sus culturas regionales. Cómo esto crea, digamos, un esquema diferente en el país, un esquema donde las diversidades dialogan entre sí, y esa diversidad hay que ponerla en comunicación con la globalización también. Ese proceso justamente se ha vivido en la gastronomía. Es un fenómeno extraño, pero ha permitido reforzar una identidad. Sí, yo creo que lo que sucede en la gastronomía, lo que sucede respecto a las culturas en general en el país, ¿no? Estamos orgullosos de ellas, queremos que ellas se mantengan, se fortalezcan, y una forma de expresar el respeto por ellos es estableciendo propuestas de una educación intercultural bilingüe, que aún no es un artefacto pedagógico terminado, sino más bien una actitud de crear una nueva ciudadanía en el país, y eso me parece muy valioso. Yo soy de la costa norte, por ejemplo, y a mí en la escuela era una escuela muy occidentalizadora, nunca me hablaron de las culturas regionales y de las culturas locales. Ahora hay un momento diferente, y lo que yo tengo la impresión es que está surgiendo un país nuevo que rescata sus tradiciones regionales, pero que sintoniza con lo que sucede a nivel mundial. Muy bien, por Neira. Sí, hay una tensión, digamos, que es imposible negarla, digamos, ¿no? Entre cómo hacer dialogar, digamos, estas dos fuerzas, la cual tú sabes quién eres, pero te abres al mundo. Todavía, si bien yo estoy de acuerdo con Manuel de que hay este proceso paulatino en el cual somos conscientes de nuestra diversidad, yo creo que todavía hay grandes espacios que tenemos que madurar aún más esto. Sin embargo, es imposible no, desde un punto de vista más pragmático, digamos, y desde un punto de vista del derecho de las personas de tener una formación que les permite enfrentar un contexto nacional que cada vez está cambiando. Así es, contemporáneo, que cada vez está cambiando y exigiendo más a las personas. Entonces, en esa lógica, yo creo que es una buena medida, digamos, el planteamiento de la enseñanza en inglés. Ahora, ya lo mencionaba Hugo, digamos, hay una serie de restricciones que tenemos que saltar, y yo creo que ahí el concurso del privado, digamos, es fundamental, digamos, porque los centros de formación de inglés en el país todos son privados, no hay ninguno que sea estatal. Sí. Entonces ahí nosotros tenemos como Estado que atender, digamos, en un diálogo abierto que ya existe por parte del Ministerio de Educación para enfrentar esto, y creo que desde el punto de vista privado hay la apertura, digamos, a encontrar espacios, digamos, y yo creo que hay una habilidad particular entre ambos para poder llegar a un buen puerto, digamos, ¿no? De hecho, el CAE de Educación que sucede la próxima semana, gran parte de la discusión tiene que ver con este tema, es cómo el privado puede colaborar en la atención, digamos, de este derecho a la educación y al servicio de educación de calidad, digamos, ¿no? Y yo creo que el inglés es una buena oportunidad para discutir estos temas, ¿no? Sin dejar de lado, y tú lo mencionabas, introduciendo esta discusión, de que efectivamente hay espacios de la gestión, ¿no? Pero no es menor la tensión que existe dentro del Ministerio respecto a cómo poder dialogar, digamos, un currículum para todos, que sea estándar, pero que respete las diferencias. Y esto no es solo un tema que le sucede al país, no, esto es un tema universal. Y a lo largo de la historia de la cultura. Entonces ahí hay un reto que en realidad tenemos que caminar y tenemos que estar muy atentos para evitar, digamos, movimientos pendulares que hagan de que nos olvidemos del tema intercultural y nos veamos para el otro lado, ¿no? O que nos vayamos extremadamente para el tema intercultural y las diferencias, porque no somos un país federal, somos un país unitario. Tenemos una sola identidad. Pero la descentralización y a la regionalización, claro. Que ahí estamos también en lo mismo. Pero, ahí lo interesante es que también la reforma de la educación tiene que tener en cuenta
todo lo que está pasando en la regionalización. Y de hecho se crearon, y ahí el Consejo trabajó mucho, en proyectos educativos regionales. Hugo, yo tenía interés en que nos contaras un poco el enfoque colombiano en esta convivencia privado-pública. Pues en tanto en el caso chileno se masificó, es decir, prácticamente más de la tercera parte de las escuelas fueron entregadas al sector privado sin proceso selectivo, digamos, de a quién se entregaban las escuelas. En el caso colombiano esto se ha pasado muy lentamente, ¿no? Es un poco imitando el caso de Escuela Nueva. Escuela Nueva tiene 70 años, no está generalizado en el país, sin embargo, es el modelo más exitoso que hay en América Latina de educación rural. Lo mismo ha sucedido con las alianzas público-privadas. Se empezó solamente con 60 escuelas, ¿no? Y actualmente no pasan de más de 200, ¿no? Este es un proceso que ya empezó hace 4 o 5 años, ¿no? Es decir, el cuidado que se tiene en ver con es clave para no desprestigiar el modelo, ¿no? Y para asegurar que a quien se entrega va a tener las garantías de que va a tener mejores resultados en términos de aprendizaje de los alumnos y mejor servicio para las escuelas, los padres de familia. Ahora, Fe y Alegría es un buen ejemplo en el país de una gestión privada del hecho de la educación pública, ¿no? Nos pasa con Fe y Alegría lo mismo que nos pasa con Senati. O sea, siempre son referentes, ejemplar, pero desgraciadamente no solo no se expanden, ni se copian siquiera. Entonces, claro, el tema es el contexto, además, no es asegurar el contexto que permita y las normas además que permitan, porque claro, Fe y Alegría, ahí Lala Romero tiene miles de historias de los sufrimientos innumerables que pasan para poder asegurar este proceso, ¿no? Entonces habría que trabajar para poder ayudar a que esto suceda y cuidadamente, como dice Hugo, digamos, y paulatinamente, porque una de las cosas que tiene el sector educación es que las buenas ideas las convierte en problemas. Sí. y eso es un problema de implementación. Me recuerda a mí la broma de la problemática. Lleguemos algún día a la solución. Hay que rescatar un elemento de Fe y Alegría, ¿no? Que es el Colegio Jicamarca, por ejemplo, que está en la periferia de San Juan de Lurigancho. Tuvo rendimientos en la prueba PISA por encima de otros colegios mejor situados dentro de los distritos. ¿Sí? Entonces, la gestión, que es una gestión de la Compañía de Jesús en los 32 colegios de Fe y Alegría en Lima, es con dentro de las directivas y el formato público. Entonces, es muy importante una gestión eficiente, una gestión inteligente de los colegios, entusiasmante. Entusiasmante. Toda ahí de afectividad, de entusiasmo, ¿no? He leído una crónica del profesor de música del colegio de Jicamarca, que va desde Ventanilla hasta Jicamarca a dictar sus clases, algo que parecería irracional, un viaje de 2 horas para dictar sus clases. Eso, Jicamarca no puede arreglar eso, tiene que ser el conjunto de los colegios en Lima, una relocalización de los profesores y de los alumnos, ¿no? Vamos a ver que es una pausa y luego escuchamos al ministro de Educación, Jaime Saavedra, un poco para que nos diga de todo lo que hemos dicho y de todo lo que estamos señalando, cómo proceder, cómo ir procediendo. Este es un proceso largo y esperanzado, en verdad. O sea, si nosotros como Perú nos comprometemos en salir y seguir adelante en estos proyectos de innovación, tendremos en 2 o 3 gobiernos resultados, supongo, admirables. 51, estamos con el ministro de Educación, Jaime Saavedra, que naturalmente vamos a tener ocasión de continuar conversaciones mucho más amplias, pero
Pero básicamente, bienvenido ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Raúl, por la invitación. Lo que queríamos era empezar a recoger ciertas ideas principales a raíz de lo que se ha suscitado con el mensaje presidencial y sobre todo con algunos de los pasos que se han empezado a dar en el Ministerio de Educación y que abren la esperanza y la posibilidad de tener una renovación del sistema y un impulso diferenciado, no solamente porque va a haber más dinero, sino en fin una serie de otras medidas más realistas, con mayor sintonía con la realidad. No sé si han tenido ocasión de escuchar un poco lo que conversábamos, pero me gustaría un poco que nos diga a dónde queremos llegar. Mira, gracias por la pregunta, Raúl. Yo creo que sí estamos, como decía, lo escuché al comienzo a Manuel decir, estamos en un momento trascendental. Yo diría, en primer lugar, porque es muy importante como país que reconozcamos la magnitud del reto que tenemos, ¿no? Y reconocer que tenemos brechas muy grandes, abandonos muy grandes en los distintos aspectos que ya se han mencionado en los cuales se tiene que trabajar, ¿no? En los maestros, en los aprendizajes, en la infraestructura, en la gestión. Y yo creo que a veces uno dice, bueno, hemos avanzado en esto, hemos avanzado en esto, hemos avanzado en esto, y eso está muy bien, pero yo creo que es muy importante siempre contextualizar los avances en la magnitud del reto que tenemos. Y de tal manera que nos demos cuenta que todas las cosas en las cuales nosotros ya vayamos avanzando y poniendo de ruta, que tengamos conciencia que todo lo que tenemos que hacer es en el marco de políticas nacionales y que tiene que ser un compromiso de la sociedad en su conjunto, pero un compromiso de asegurarnos que lo que se avance se continúe en los siguientes años, porque es muy difícil que nosotros podamos decir queremos revalorizar la carrera docente y que eso lo vayamos a lograr en 2 años, no tanto por la cantidad de recursos financieros que se necesitan, como por la necesidad de cambiar la lógica de la carrera y por la necesidad de que tenemos de asegurarnos que la sociedad en su conjunto le da un valor distinto a esa carrera docente. Y eso demora, eso no lo hacen en 2 años. Voy a insistir en el tema también del dinero. Tenemos dinero, no hemos podido gastarlo antes, porque vamos a gastarlo de inmediato, es decir, hay un proceso también ahí. Por eso es complejo y por eso es que es muy importante que hayamos puesto claramente como un pilar de frentes en los que tenemos que avanzar el tema de la gestión. Porque siempre hemos dicho, hay que avanzar en los docentes, hay que avanzar en la infraestructura, eso está muy bien, pero tenemos que tener una maquinaria, un aparato burocrático que va desde el ministerio hasta las direcciones regionales, las UGELes y la escuela misma, ¿no? Y no nos hemos ocupado suficientemente de ese tema, ¿no? Y eso es cierto un reto, y yo entiendo las críticas, bueno, pues si no se gastó rápido antes, ¿cómo se va a hacer ahora? Bueno, entonces la respuesta sería, bueno, no hay plata. Entonces, ni la una ni la otra. Tenemos que poner la valla alta, tenemos que decir, acá están los recursos, entonces empecemos a modificar los sistemas burocráticos en el sistema educativo en su conjunto para poder ir metiendo los recursos de manera creativa, como decía Hugo, de tal manera que vayamos haciendo poco a poco los cambios. Es un reto complejo, es un reto complejísimo, ¿no? Es una valla alta, es una valla muy alta, pero eso es lo que se merecen nuestros jóvenes. Tres cosas: reacciones del sector político, necesidad de una convergencia nacional respecto al tema de educación, como se ha insistido tantas veces, reacciones del profesorado, reacciones de los padres de familia, reacciones del sector privado. Mira, yo creo que tenemos que trabajar más con las distintas fuerzas políticas, de buscar cuáles son todos esos puntos en los cuales hay convergencia. Yo estoy seguro que hay convergencia en casi todos los puntos. Simplemente que como parte del juego y del fragor político a veces uno tiene que digamos darle más énfasis a los cuestionamientos, pero yo creo que en verdad más son las convergencias que los cuestionamientos. Desde el punto de los padres de familia en general, yo creo que hay de las conversaciones que he tenido, de las conversaciones en la radio con ¿no? en los cuales los padres de familia participan, hay mucha esperanza, ¿no? Pero es una esperanza en la cual nosotros le tenemos como sector público, nosotros tenemos que ir poco a poco, ¿no? Mostrándoles a los padres de familia,
¿no? Que efectivamente esa esperanza se va a ir concretando en cambios en cómo se va gestionando la escuela. No va a ser rápido, pero tenemos que ir avanzando con una velocidad mayor a lo que avanzábamos antes, ¿no? Y también teniendo en cuenta el caso de los padres de familia, que ellos son un actor fundamental, ¿no? La educación, la escuela juega un rol importantísimo, pero el rol del hogar, el rol de la familia es extremadamente importante. Por eso, parte, por ejemplo, de nuestras acciones en lo que se refiere a soporte pedagógico, ¿no? a cómo apoyar al director y al docente en su trabajo en el aula, implica también cómo apoyarlo para que ellos puedan involucrar más, ¿no? a los padres de familia en el proceso educativo y que se interesen más por lo que está haciendo su hijo en el colegio. Me dijiste político, padre de familia, por eso nosotros. Sector privado. Mira, el sector un espacio muy grande de convergencia y de trabajo conjunto. Yo he tenido la suerte de tener conversaciones con empresarios por la educación, con empresarios interesados en ayudar, la CONFIEP misma, la Sociedad Nacional de Industrias, muchas empresas que ya están invirtiendo en educación a través, por ejemplo, de instituciones como el Instituto Apoyo que maneja Paul, y yo creo que hay un espacio muy grande para trabajar juntos, ¿no? Yo creo que tenemos un reto, por un lado, de ordenar esas ayudas, ¿no? De cómo nos pueden ayudar a nosotros a escalar más rápido las acciones que se tienen que hacer a nivel nacional, por un lado, y por otro lado, en encontrar esos mecanismos creativos, ¿no? Que nos permitan acelerar las inversiones. Por ejemplo, se ha mencionado el tema de alianzas público-privadas, ¿no? Y el primer rubro en el cual queremos nosotros avanzar más rápido ahí es en el tema justamente de infraestructura y mantenimiento de las escuelas, ¿no? Ya hemos tenido varias reuniones de trabajo, tuvimos un desayuno grande con empresarios hace solamente una semana, en el cual ya les presentamos ya de manera concreta cuáles son paquetes de colegios en Lima Metropolitana y con paquetes de los colegios de alto rendimiento que mencionó el presidente, en el cual podemos trabajar de manera conjunta, ¿no? Y que ellos nos ayuden con digamos, un proceso más rápido, ¿no? Para trabajar, para invertir en educación, ¿no? Ese es un buen punto, gracias por hacerme recordar eso. En el caso de la educación, a diferencia de la educación básica, en que estamos ahorita trabajando más en lo que es infraestructura y mantenimiento, a través de APPs, de alianzas públicas y privadas, en el caso de los institutos superiores tecnológicos, ahí sí nosotros queremos que el sector privado nos ayude no solamente en la infraestructura y el mantenimiento, sino también en la gestión. ¿Por qué? Porque en la educación superior es más importante, ¿no? Tener un vínculo muy cercano, ¿no? Del sector productivo, que tiene un entendimiento mucho más claro de cuáles son las necesidades que ellos tienen en términos de ese tipo de formación. Si ese es el soporte en educación tecnológica, ¿por qué no lo ha sido en el sector universitario? En otras palabras, el término que también hemos conversado acá tiene que ver con regulación, con presencia del Estado, que no puede ser solamente pues de fiscalización, sino también de animación, de proyección, no sé, en fin. Las resistencias y los argumentos que se han dado sobre el término, sobre la reforma universitaria, son precisamente de que hay ahí una tendencia a una vigilancia extrema, que puede ser inmovilizadora. Mira, yo creo que justamente ahora la ley universitaria nos da que por un lado es un rol rector, por un lado también es un rol fiscalizador, porque, como decía Paul en un momento, hay inversión privada excelente y también hay inversión privada mala. Entonces nosotros tenemos esos mecanismos de supervisión y asegurarnos que todos los alumnos que están que reciben un servicio del sector privado reciben un servicio de buena calidad. Entonces sí se necesita esa labor de supervisión, pero también se necesita una labor de promoción, ¿no? Que no ha habido ni para la universidad pública ni para la universidad privada. ¿No? Por eso siempre mencionamos, la ley es solamente un elemento, pero cuando hablamos de una política nacional sobre educación superior, tenemos que trabajar con estos temas de acreditación, con los temas de licenciamiento, pero también con los temas de fomento, ¿no? Eso no necesariamente hay muchos elementos en la ley, eso es parte de la política, ¿no? Y es una política que no hemos tenido, y que ya nos da un pie, digamos, la ley nos da pie para entrar a trabajar en esa política nacional, y también tenemos que tener una política nacional
mucho mejor formulada para para la educación, para la otra parte de la educación superior, que es la superior técnico productiva, ¿no? Y ahí lamentablemente en el Perú hemos tenido, yo creo, una suerte de desbalance, ¿no? Que mucha de la educación postsecundaria se ha ido a la educación universitaria, y probablemente ese mix no es el correcto. Probablemente más chicos deberían transitar a la educación superior técnico productiva y menos a la educación superior universitaria. Bueno, sí, lamentablemente el tiempo nos gana, pero me soplan que tengo que preguntar. ¿Qué opina usted de la acción de inconstitucionalidad que ha presentado en la Asamblea Nacional del Estado en el conjunto de universidades? Bueno, eso estaba esperado. Nosotros esperábamos que iban a haber acciones de inconstitucionalidad. La pregunta era básicamente de quién presentaba la primera, nada más. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a presentar una acción de inconstitucionalidad. El análisis legal que se ha hecho durante muchos meses por parte del equipo del congresista Mora, por parte de nuestro equipo de abogados del Ministerio, por parte del mismo Ministerio de Justicia, ¿no? El ministro Figaro nos... En ese tema nosotros vemos que la ley está suficientemente blindada, respeta la autonomía universitaria, y no se... Las universidades, yo francamente no veo ningún problema en ese sentido. Yo confío que cuando el Tribunal Constitucional emita una opinión, eso no va a haber problema, nos va a permitir seguir trabajando, pero todo el mundo tiene derecho a presentar una acción de constitucional, entonces el derecho no cae. Como pueden haber apreciado nuestros oyentes y televidentes, pues este es solamente el inicio, es una entradita pequeña a un tema que será suficientemente dotado y abordado por el RPP en largas y continuas. Muchísimas gracias, primero al ministro Jaime Saavedra, a Manuel Burga, a Hugo Díaz, a Paul Neira, que en realidad son todos excelentes personas que nos han dado luces con respecto a varios temas, lo mismo Leonor Romera. Y que nos han ayudado a distintos. Y lo bueno es eso, es solamente lo que iba a señalar, que si hay algo que está caracterizando su gestión, es que está usted abierto a escuchar y conversar y en fin, encontrar convergencias en diversos intereses. Así que estamos empezando bien. Vamos a continuar naturalmente molestándolos y conversando. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa y luego diálogos de fe con el cardenal